Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Fotos, Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura.
El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura.
El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 1-1 en el partido más importante de la jornada 12 del torneo Apertura. El clásico del fútbol peruano desató hilarantes memes en la red social Facebook. Universitario de Deportes igualó 1-1 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional por el clásico del fútbol peruano. El duelo entre ambos clubes desencadenó divertidos memes, los cuales se volvieron viral en la red social Facebook. Universitario de Deportes dominó la mayor parte del encuentro, pero fue Alianza Lima el que adelantó en el marcador. A los 42 minutos del primer tiempo, Mauricio Afonso aprovechó un gran centro de Lemos y tras un gran cabezazo puso el 1-0. Universitario intentó reaccionar pero no pudo vencer a la defensa íntima. Sin embargo, Gerson Vázquez fue trabado en el área y el mismo jugador se encargó de ejecutarlo. A los 63 minutos del segundo tiempo, Vázquez agarró el balón y paró frente a Leao Butrón. El lateral de Universitario no dudó en sacar un potente remate y así decretó el 1-1 final. Muchas gracias por registrarte. Recibe nuestro newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día. Suscríbete. Acepto los términos y condiciones y políticas de privacidad. Campo requerido. Anuncios de interés recomendado por